Bueno, amigos, estamos de regreso y ahora vamos con el segmento principal de este programa. Así que, bueno, yo creo que ya ustedes saben, aquí vamos a debatir la película que nos corresponde en el día de hoy. ¿Lo dices tú o lo digo yo? Bueno, ustedes, las damas siempre tienen el privilegio, por lo menos en el caso mío, de las damas, el privilegio de que den el primer paso. Bueno, pues gracias por eso entonces. Y hoy tenemos la película nada más y nada menos que La forma del agua de Guillermo del Toro, una película del año 2017 que ganó dos premios Oscar, ganó el premio como mejor director y ganó también como mejor película. Ya tú sabes, una película pues premiada, que tú sabes que es difícil cuando una película gana esas 2 categorías, o sea, ganar, eh, mejor película y mejor director, porque casi siempre gana, una diferente, o sea, fulanito gana mejor director, pero otra película diferente gana en esa categoría. Bueno, yo voy a decir que esta película de Guillermo del Toro, La forma del agua, es una película de fantasía, un género fantasía, Y romance también. romance y drama, ¿verdad? Tiene todo un poco, pero lo que Ujú. su primera estampa es fantasía, Sí. por las características de esta película. Tiene, como tú dices, romance Ujú. inusual, muy inusual, Sí. y drama, porque ¿verdad? También hay pasión, hay tristeza, alegría, etcétera, etcétera. Entonces, indiscutiblemente que esta película de Guillermo del Toro, creo que yo lo considero particularmente yo como uno de los mejores directores eh, de la nueva camada de los directores mexicanos, Sí. uno de los mejores. Muy bueno, realmente. Sí, No es porque yo sea fan de sus películas, pero realmente él es muy buen director. sí. Y que sobre todo, algo muy particular, que él casi siempre tiene algún tipo de participación, casi en la mayoría, no en todas, casi en la mayoría de Ujú. las películas que ha dirigido, ha tenido participación en el guión. Es decir, él es Sí. parte de, o es el guionista, o forma parte del equipo de guionistas de esa película. Sí, y en este caso, pues él es guionista y también es quien la dirige. O sea que podríamos decir también que la película es de autor. Se podría decir así, que es una Ujú. película de autor, precisamente porque esas son las características Sí, de una película de autor. Indiscutiblemente esta película, La forma del agua, es interesante, como fantasía al fin, también la trama sí, que traza el guión de esta película es sumamente interesante. Plantea ahí, pues, eh, que una persona aparentemente normal se enamora de un anfibio humanoide, sí. ¿verdad? Es decir, alguien, un ser sumamente extraño, claro, con forma de humana, pero extraño al fin y al cabo. Sí. Y esta mujer se enamora de ese ser. Y de la manera que Guillermo del Toro maneja, que incluso es una narrativa, se podría decir, lineal, Ujú. porque eh, trata la película, creo que desde el inicio hasta su final, es básicamente con un tiempo cronológico. Sí, porque la película no tiene flashback. No, y si tiene algún tipo de relación en cuanto a lo que es, puede ser un pensamiento, eh, me refiero de algunos de los personajes principales, pero no Sí, hay flashback, es decir, no es recordando el pasado, porque en el caso particular de la protagonista, ella eh, pues vive una vida sencilla ujú. y, y en apariencia, en este caso, se podría decir que Guillermo del Toro lo que quería simplemente era presentar la trama en función de la vida que ella estaba viviendo en el momento, nada que tenga que ver con el pasado. Sí, claro. Lo único, escúchame, lo único que toca el pasado de ese personaje, de la protagonista, es cuando la amiga habla en un momento determinado y dice que que ella la encontraron desde niña en el agua estuvo en un orfanato, nada más. Entonces, Sí, sí, eso es lo único del pasado de ella que sale a relucir.
Y también que podemos decir que ese pasado está simplemente en off, Sí, porque exacto. ni siquiera lo vemos en pantalla. Sí, por eso mencioné que no hubo flashback en Sí. ningún momento, sino que simplemente, pues, la amiga de manera verbal, pues, expone esa Ujú. situación de esta joven, o de esta Sí. mujer, ¿verdad? Porque ella no es tan joven tampoco, Sí. Se mira una chica como de algunos 33, 35 años, más o menos. exacto, más o menos. Sí. Pero es bueno que usted le habla a nuestra teleaudiencia, yo le seguiré los pasos sobre la hipnosis de la película, ¿verdad? Que le cuento un Bueno, poquito. la hipnosis creo que tú la acabas de mencionar. Así, en resumen, es una chica pues que se enamora de un anfibio humanoide que está ahí, lo llevan en una cápsula a una empresa, a una aeroespacial. Entonces, se reduce a eso, ella se enamora de él y trata de rescatarlo porque tienen después ciertos conflictos en la empresa donde ellos están, porque este anfibio humanoide, pues lo encontraron en Sudamérica. Tú sabes que ellos como que lo veneraban allá. Y nada, los científicos en búsqueda de cosas siempre, pues lo trajeron a América y lo llevaron a esta estación y bueno, ellos querían experimentar con él. Entonces había un conflicto, casi como a mitad de película, pues ella se da cuenta e intenta rescatarlo y lo rescata y se lo lleva pues a su apartamento. Sí, pero acuérdate que el intento de rescate de ella, de este anfibio humanoide, se debe a que ella escuchó que estaban pensando matarlo para investigar, para cercenarlo, investigar sus órganos y todo lo demás. Sí, por eso dije en forma de resumen que ella pues lo rescata porque estaba ahí siendo parte pues de un experimento. Exacto, como toda cosa Pero extraña. sí, pero como tú acabas de decir, pues eso fue lo que realmente a ella la motivó, aunque claro, ella estaba ya enamorada de él, pero eso la motivó más a llevarla a su apartamento. Exacto. Y de hecho, quizás ella, si uno quizás lo analiza, dándole seguimiento a la trama, si uno lo analiza muy bien, quizás ella no estaba totalmente enamorada. Ella sí estaba impresionada y se estaba acercando, estaba interesada. Pero ella se va enamorando más y sobre todo cuando ella lo rescata, lo lleva a su apartamento Ujú. y ahí ella tiene un acercamiento mucho más, un acercamiento sexual, se podría decir. Sí, Entonces pues solidifica sus sentimientos hacia ese ser anfibio humanoide. Así que la trama es interesantísima, de la manera que el director, como tú puedes ver, el color de esta película es precisamente simulando el agua, porque todo tiene que ver con el agua, como se llama la forma del agua. Cuando sí, se inicia la película, si te acuerdas, se sí. inicia precisamente con una secuencia, una toma secuencia, una plano secuencia, donde se va recorriendo la casa, el apartamento donde ella vive, que está repleto de agua. Y cuando Ujú. llega donde ella se ve flotando y va bajando poco a poco hasta llegar y quedarse recostada en el mueble, porque ella no tiene cama en su habitación. Y lo que tiene es un mueble. Y eh, parece que era que ella estaba soñando. Sé lo que Sí, quiere decir el el director director. con esto, ¿verdad? Porque cuando de repente suena el despertador y ya pues reacciona y lo apaga. Sí, y entonces ahí es cuando llegamos a la realidad del asunto, que Exactamente. realmente ahí nos dan a entender que ella lo que estaba era soñando. Pero como tú dices, todo tiene apariencia de agua. eh, El color de la película, verde, sí, un verde todo, así, sí, como si estuviera viéndose en el fondo del agua. sí, porque ustedes saben que en la piscina, por lo regular, siempre, como que en el fondo, siempre hay como un color así verdecito y a veces parece sucio. Esa verde azulado, más o menos. Ajá. Entonces, ese es el tono que el director quiso darle a la película, pues para que se relacione, pues, de lo que se trata. Exacto. Y, y dando así característica de este personaje, de esta chica, que vive pues en un apartamento que se ve deteriorado
eh, En malas condiciones. sí, en malas condiciones. eh, y es una chica que vive sola, es muda, tiene, vamos a decir que unas formas de unas garras aquí en el cuello, lo que significaría que Unas marcas, exacto. Tiene 3 marcas como si fuera que la aruñaron o eh, si tuviera, sí, como si tuviera otra cosa antes de. sí, sí, entonces la chica, como te digo, vive sola, todos los días hierve huevo y que incluso ella se dio cuenta que al anfibio pues le gustaban los huevos porque ella siempre le llevaba. Exacto, porque ella Pero, llevaba huevos, vamos a tomar esos detalles importantes. ajá, Ella llevaba huevos precisamente porque era lo que ella solía llevar para almorzar o para comer. sí, Entonces, como eso es lo que tenía, en una de esas ocasiones que se acercó al anfibio, pues se le puso el huevo y vio que él lo cogió y como que vio que le gustaba y entonces siguió llevándole huevos. sí, exactamente. Y tú sabes, viendo así la película de una forma más profunda, analizándola más profundamente, yo creo que el director con esto pues nos quiere decir que realmente nosotros, los seres humanos, perdón, somos extraños y nos podemos enamorar de cualquier cosa, que el amor no tiene una forma, no tiene un rostro. Y eso pues lo deja ver ahí en esta película. Aunque yo me atrevería a irme un poquito más allá. Ajá. Sí, porque yo creo que el director eh, también nos quiso decir algo con eso, con que ella se enamorara de este anfibio, o de este anfibio humanoide. Ujú. Porque no tanto que el ser humano se enamora como tú dices, que el amor no tiene rostro, sino también que entre ellos dos había algún tipo de conexión. Primero, si te das cuenta, si nos ponemos a analizarlo, ella disfruta comer huevos y al ser al anfibio humanoide también le gustan los huevos. Hay una correlación entre ellos dos ahí. A ella le gusta el agua, tanto así que en algunas de las escenas que presentan en su casa, cuando está en su apartamento, Ujú. sobre todo cuando ella se levanta, que se está preparando para irse a trabajar, cuando ella está en su bañera llena de agua, ella se masturba. Por lo general, una mujer no, común y corriente, por lo general, si se va a masturbar, se masturba en su habitación, en su cama, algo así. Pero esta no, ella lo que es, espera estar sumergida en el agua para masturbarse. Sí, Entonces, eso significa que ella siente mayor sensación en el agua, como que si hubiera una conexión entre ella y el agua. sí, claro. Pero fíjate, la- eh, esta película, o sea, yo entiendo que el director lo plantea eh, y es un análisis en dos vertientes, que la primera es vista desde un punto de vista filosófico de que el ser humano se puede enamorar de cualquier cosa porque el amor no tiene rostro. Y la otra vertiente es que ella en realidad no es un ser humano, pues, como se dice, normal, y es simplemente pues que ella tiene una conexión con este anfibio porque quizás ella es un híbrido y sea también, ¿cómo decirlo? Un familiar de él. Porque si tú lo relacionas con que la amiga de ella dice que la encontraron en el agua y que además tiene estas marcas en el cuello que parecen, ¿cómo es que se dice lo que tienen los Branquias. peces? Branquias, exactamente, que parecen branquias. Entonces podríamos decir que ella también es un anfibio o es una sirena, algo así por el estilo. Bueno, sí, yo entiendo que sí, porque incluso eh, al final en la película te muestra Guillermo del Toro precisamente la conexión que existía entre ellos dos, porque ella muere y este anfibio humanoide parece que tenía poderes, o parece no, tiene poderes, y Ujú. la revive, pero la revive en el agua. Y Sí, cuando ella reacciona, es decir, o revive, o la revive, pues ella respira, porque se le abren las branquias y respira debajo del agua. claro. Entonces eso significa
que de una manera u otra había una conexión entre ellos dos y que esas líneas que tenían en el cuello eran quizás que inutilizadas, porque como ella nunca se vio la necesidad de utilizarla hasta ese momento. Claro, y que estaba viviendo en la tierra, o sea, no había forma de utilizarla. Exacto. Entonces parece ser que, vuelvo y reitero, como tú dices, esa vertiente filosófica con respecto a lo que es la atracción que puede sentir un hombre o una mujer Ujú. hacia un animal o hacia cualquier otra cosa, pues quizás Guillermo del Toro en ese sentido, de manera filosófica, plantea este tipo de situación, que el ser humano, como dices tú, que el amor o los sentimientos no tienen rostro, Sí, eh, porque incluso es así, porque a veces hay personas que se enamoran hasta de objetos, sí. y entonces precisamente esa es una realidad. Pero sí, la película realmente es interesante. Fíjate que ella vive sola y al lado del apartamento que queda al lado, que incluso en ese donde ella vive, simplemente hay dos apartamentos que está encima de una sala de cine Sí. y simplemente vive ella y ese otro caballero que es ya un señor ya entrada en edad, Ujú. casi avejentándose, y además de eso es un artista o pintor, y aparte de ser pintor también es homosexual. Sí. Entonces también es como un renegado, un relegado, o un relegado o renegado social, al Sí. igual que ella, hasta cierto Ujú. punto, y por eso quizás también entre ellos dos hay mucha conexión, o sea, hay una amistad muy bonita, muy fuerte, donde ambos se apoyan precisamente por eso, por ser vecinos y por la situación en que cada uno de ellos vive. Sí. Y, y sí, hay esa conexión porque si tú te fijas también que hay un vínculo que los une y es también la soledad. O sea, ese es un punto que el director plantea en la película, de Claro, que los tres están solos. O sea, tanto el anfibio como Eliza, que así se llama la protagonista, y su amigo están solos. O sea, la exacto. soledad siempre lo ha Tenemos algo, perseguido. tienen algo en común a los tres. Ujú. Incluso hasta se fomenta una relación entre los tres muy bonita, se podría Sí. decir así, porque incluso el anfibio humanoide en un momento determinado, sin querer, lo lastima, sí, corta a este señor, al pintor, Ujú. y como forma de resarcirlo, él lo cura y le hace algunas cosas. Y él se sorprende porque incluso le es calvo y en vez de que le vayan creciendo pelo, ya lo que se le está cayendo es lo que tiene. Y en esta ocasión, cuando el anfibio lo toca y hace algunas Sí. cosas, pues a él la herida se le desaparece y además el pelo le está creciendo pelo donde no Sí. había y donde aparentemente iba a seguir cayéndose. Exactamente, lo que denota que este ser también tiene poderes. Sí, de hecho, eh, una de la retórica el antagonista, cuando él lo trajo, cuando lo lleva a esa estación, es que los nativos del sector donde ellos atraparon a este ser, lo consideraban como un dios, lo Sí. veneraban como un dios. Ujú. Y prácticamente al final también, porque él le da varios disparos y esos disparos pues se desaparecen y él se pone de pie. Sí. Entonces él dice, ah, realmente eres un dios. Entonces ahí él le corta el cuello a este señor Ujú. con sus garras y se lanza al agua con el cuerpo de la joven. Y ahí pues aquel que vio la carátula, ese, o mejor dicho, el afiche de Ujú. promoción Sí. de la película, pues ese fue el momento en que parece que se tomó esa imagen para vender Sí. esta película, La forma del agua. Sí, que realmente está bien bonita la portada, Sí, enigmática. interesante, muy Sí, interesante. interesante. Sí, con una luz en el fondo y ellos dos así Sí, llama mucho la atención. sí, exactamente. Muy interesante. Sí, y también algo interesante de la película es que, o sea, Guillermo del Toro siempre hace, siempre sus películas, aunque son de fantasía, pero él lo liga mucho con la realidad del momento. Por ejemplo, esta película se está desarrollando en la época de 1960
donde también se desarrolla pues la Guerra Fría. Y también hay algo importante de esa época, que era el machismo que había, que las mujeres no tenían oportunidades y si la tenían eran muy limitadas. En ese tiempo las mujeres lo que eran o eran enfermeras, profesoras o era una secretaria o trabajaban en áreas de de limpieza, limpieza, etcétera, etcétera. como vemos ahí en la película, que es una empresa donde los cargos importantes los tienen los hombres y el cargo menor, que es de la limpieza, pues lo tienen las mujeres. Y cabe destacar también que esta chica, la protagonista de la película, pues trabajaba limpiando en esta empresa. Y, digo esto porque se denota mucho el machismo en la película. También con aquí lo vemos reflejado en el antagonista que tiene una familia, tiene una mujer pues más joven que él y la chica es cariñosa, tiene unos hijos cariñosos, pero él no es para nada cariñoso, o sea, él es, el buen dominicano es un tipo odioso. Llega a su casa pues hace como que no hay nadie en la casa y la chica, pues, es simplemente ama de casa y él la trata como si ella fuera un objeto. Sí, algo importante que también es bueno resaltar, que tú acabas de mencionar, sobre lo que es el periodo de 1960, donde Ujú. estaba en plena Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS o la Unión Soviética. Es importante también porque en ese tiempo había lo que la Guerra Fría, lo que era más bien era más bien una idea, una guerra, se podría decir ideológica, Sí, porque y también de competencia, donde Estados Unidos y la URSS pues estaban compitiendo por eh, desarrollar armas nucleares, el viaje fuera del planeta, sí, ellos estaban en esa competencia. Y sí. eh, eso sucedió precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, que fue, creo que en el 1947 que se inició lo de la Guerra Fría, casi 2 años después de la Segunda Guerra Mundial. Y que también, por eso quizás hay algunos referentes que dicen, algunas personas, algunos investigadores, que Ujú. dicen que la Guerra Fría finalizó prácticamente en el 1989 con la caída del muro de Berlín. Otros dicen que no, que fue ya en el 1991. Sí. Pero se tiene esa discusión. Pero realmente lo interesante de esto precisamente es que también en ese periodo de la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como otros países, pero sobre todo Estados Unidos y la URSS, tenían muchos, lo que le llaman esto, personas que se hacían pasar por norteamericanos o por rusos, siendo, o a veces siendo norteamericanos, se iban pues a espiar a lo que estaba haciendo los Estados Unidos o viceversa, o lo que estaba haciendo la Unión Soviética, con la finalidad de, de tratar de evitar que ellos puedan obtener mayor información o puedan descubrir alguna cosa que ellos no... Entonces, se Y tiene esa que, guerra. y que precisamente ese tema se maneja de esa misma forma en la película. Claro, porque hay un Ujú. científico que aparentemente es norteamericano, porque no es norteamericano nada, sino que es ruso, y él está precisamente con el haber traído ese ser extraño, él era quien tenía pues a la cabeza como investigador, como científico, pues Ujú. ver las posibilidades de este ser extraño. Y sin embargo, eh, los norteamericanos, al no ver que como nada súbito que pudiera decir, bueno, esta especie como que tiene, yo no le veo nada en especial, vamos a Ujú. matarlo y mirar su interior a ver qué podemos descubrir que así en vida no nos está dando. Sí, Sí, no lo vemos nada más que tiene forma de un ser humano y nada más, pero no vemos otros elementos que le puedan servir a ellos para decir, bueno, descubrimos algo importante. sí. Entonces por eso querían matarlo y debido a esta situación, pues tanto el científico que no quería que lo mataran porque él entendía que había muchas cosas que se podían aprender de él Ujú. y también de la joven que se había interesado en él, pues de manera independiente, cada uno de ellos estaban pensando
en sacar ese ser de esa Sí. estación. Y coincidieron en un momento, porque él la estaba observando y se dio cuenta de que Ujú. ella estaba accionando en la misma dirección que él. Sí. Y él aprovechó eso para que ella pues se los pudiera llevar y así pues Y salvarlo. coincidieron el mismo día con todo. Exacto, sí, porque ya él le dijo que había que buscar la manera de sacarlo, no simplemente de la estación, sino también de llevarlo a su hábitat natural, que era el agua. Sí. Entonces ella iba a esperar un tiempo de lluvia que iba a llegar, que venía, y, iba a aprovechar ese tiempo de lluvia y lo iba a llevar precisamente a un lugar, Al al muelle, sí. muelle, donde ahí del muelle, entonces lo iba a lanzar al agua para que él pues tomara su rumbo. Sí, así es. Y ahí es cuando se ve ya el final de la película, vamos a llamar el clímax, es cuando nuestro antagonista llega al lugar y pues se arma el pleito y se disparan, hay disparos. Y la, tú sabes, ahora hablando de que los personajes, tú los ves ahí tirados en el suelo, después que el antagonista le dispara. Em, recuerdo la otra película de Guillermo del Toro, que es El laberinto del fauno, que también la protagonista muere. Ok, Y ella muere y después la vemos como en otra dimensión que está viva y vive feliz para siempre. Entonces en esta película, La forma del agua, pasa algo similar. La protagonista o los protagonistas aparentemente mueren, pero ya al final pues resucitan. reviven, sí, y se podría decir que son, que van a vivir felices para siempre. Yo creo que también ese es uno de los sellos de este director cada vez que hace sus Sí, películas. parece que él es de, de los que piensan que toda historia debe terminar bien Claro, y debe que, de tener un final el bien feliz. siempre tiene que estar por encima del mal. Sí, y a mí en lo personal me gustan mucho esas películas que terminan siempre con un final feliz. Bueno, ese es, yo creo que la fantasía de Guillermo del Toro. Él desde pequeño, como porque él mismo lo ha manifestado, que él, Sí. muchas de sus películas, que la ha escrito casi todas, que la ha escrito él, pues son de fantasía precisamente porque él de niño soñaba mucho con ese tipo de cosas. Y Ujú. cuando tú eres niño, por lo general, tú siempre esperas un final feliz. Sí. El niño tiene esa particularidad. Tú nunca vas a ver un niño pensando en que los finales van a ser desastrosos y trágicos. Todo lo contrario. Entonces, Sí, creo que retrotrayendo eso, entonces Guillermo del Toro tiene una mentalidad de niño pues, al momento de escribir, con muy buena sí, imaginación, indiscutiblemente, porque sí, muy fue un bueno. guión muy bueno. Ujú. La, el tratamiento de cada uno de los personajes, excelente, es decir, cada uno estaba bien identificado con Sí. sus características muy Ujú. particulares. Todo ese tipo de cosas me encanta. Incluso, como lo reitero, el tipo de iluminación que utilizaba fue mucho de, como lo llaman, Rembrandt Sí, o también de luz de la luz de ventana, ventana. ese extraordinario, claro, esos claroscuros. Sí. Eh, y por lo general, era, en muy pocas ocasiones se vio el exterior. Es decir, casi todo se desarrolló en interior, casi Sí. toda la película de Guillermo del Toro. Ujú. Quizás por las mismas características del guión, de la narrativa, ¿verdad? Pero casi todo fue en interior. Y los planos, para no ir novela sin haber, y los planos, por lo regular, él no utilizaba muchos planos de detalle. Eran muy pocos los planos de detalles. Sí. Más bien, él trataba en algunos momentos sí específicos, hizo planos cortos con la finalidad Ujú. de mostrar pues el sentimiento de cada personaje, de los personajes que él quería mostrar en un momento determinado, pero sobre todo eh, los planos eran planos medios o de conjunto, donde había una vinculación y planos generales cortos, donde había una vinculación del sujeto o de los sujetos en el ambiente en el cual se estaban desarrollando, se estaba desarrollando la trama. Sí, así es. Y a mí me encantó muchísimo la paleta de color de esta película. Se utilizó mucho el verde y y verde como sucio, tirando así al azul.
Y por lo que hablábamos ahorita, de que como se trata del agua, pues el agua siempre tiene unos tonos así como verde, algo sucio. Y esta película pues tiene esos colores, y esos colores así, pasteles, en algunas ocasiones tenía un toquecito de amarillo. Y realmente a mí me encantó la película, el tema, cómo se desarrolla. Para mí es un buen guión, Sí, realmente. sí. No, tú no te cansas, de todo Ujú. lo contrario. Tú ves la película y entiendes como que es hasta corta, Sí, y teniendo 2 horas, 2 horas y algo de duración en sí. Y sin embargo, uno pasa esas 2 horas en pleno disfrute, sí, porque no hay tanta acción, incluso hay hasta escenas un poquito repetitivas, para simplemente, él hacía esto como forma de reseñar de que o señalar de que la vida de la joven era una rutina, sí, era algo, qué sé yo, con todos los días lo mismo, esa rutina. Entonces, sí. una vida aburrida. Y lo que empezó a dar un tinte diferente fue precisamente la aparición, el encuentro de este anfibio humanoide Sí, y ella en el lugar de donde ella trabajaba. sí, ay, así es. Y también, mira, algo importante a destacar sobre los colores que siempre se le ponen a las películas. En este caso de esta, vimos el color verde. Siempre van a significar diferentes cosas dependiendo el contexto. Pero en esta ocasión, el contexto de lo que reflejaba el verde y el sucio en la película es simplemente pues lo sombrío de estos personajes, la extrañez de estos personajes, valga la redundancia. Sí, que si tú te pones te pones a observar algunas de las películas de Guillermo del Toro, Ujú. es así, es decir, la luz. Él no usa muchas luces, hay muchos oscuros, claros Sí, oscuros, porque ujú, como tú dices, son personajes sombríos, sí, se está hablando de fantasía, de cosas que no, entonces le quiere impregnar esa fuerza dramática sí. con este tipo de iluminación. Sí, me gustó también la actuación de estos personajes, tanto de la chica, del amigo y de este actor que es muy bueno, el que hace el papel del anfibio humanoide, que es Dob Jones, que cabe destacar que este actor siempre participa en las películas de Guillermo del Toro. Yo creo que él ese es su actor fetiche, como utilizan ellos el término en Hollywood. Y nada, es realmente un actor que en su área pues lo hace muy bien, estas caracterizaciones. Quizás ustedes lo han visto en un sinnúmero de películas, pero no saben qué es él porque es un actor que es simplemente para caracterización. Bueno, yo creo que Y hay muchas cosas que decir de esta película, pero sí, el tiempo de televisión es bastante corto. así es. Yo creo que vamos a tener que terminar el programa. No quisiéramos porque, como tú acabas de decir, hay mucha tela que cortar de esta película, pero lamentablemente el tiempo nos apremia. Sí, antes de finalizar, precisamente como es una película que se puede decir muchas cosas, pero yo creo que lo más importante, lo básico, fue lo que nosotros manifestamos ahora. Hablamos del color, de los planos, Sí. de la trama, de la narrativa, que es lineal, cumple precisamente con los parámetros. El mismo hecho del llamado a la atención al inicio de las películas, que toma la curiosidad ver precisamente esta casa llena de agua, ese plano, Ujú. sí, ese plano Sí. tan largo para presentarte precisamente las características de la casa, sobre todo una casa que está llena de agua. Entonces, Sí. esto hace que el espectador pues se quede ahí frente a la pantalla, esperando a ver qué es lo que sucede ahí, qué es lo que pasa en una casa que aparentemente es normal, pero está llena de agua, está Sí. sumergida en el mar o en el agua. Entonces, esa parte atrapa al espectador. Ujú. Y después vienen los otros elementos que le dan pues esa, eh,
esa fuerza narrativa, Sí, ¿verdad? tiene un gancho muy interesante la película Sí, también. exactamente. Ese mismo es el gancho, esa primera parte. Sí, Pero yo creo que nosotros hablamos de las cosas más importantes de esta película. Así a grandes rasgos hay otras cosas que podríamos decir, pero como bien dice Wilda, pues y el tiempo en televisión es bastante corto. Quisiéramos tener más tiempo, pero yo creo que ya con esto creo que podemos sentirnos satisfechos y así los es. espectadores, porque yo creo que lo que transmitimos fueron las cosas más importantes de la película. Así es. Y bueno, yo creo que no nos queda más. Eh, Nada, decirle a los amigos televidentes, hemos llegado al final de este programa. Vean la película que es muy buena y suscríbanse a nuestro canal de YouTube Cineforum Digital. Denle like y compártanlo. Esperando que este contenido haya sido de su agrado, nosotros nos vamos a ver en una próxima entrega.